En momentos coyunturales, las herramientas de financiamiento cobran especial importancia con el propósito de la supervivencia de la organización. Es en estos instantes que se requiere una reestructuración de toda la organización con el propósito de hacer que ésta sobreviva aun cuando se sacrifique el objeto inicial con el cual la misma fue planteada. El objetivo de la reestructuración de capital, por lo tanto, es que la organización continúe con su posición en materia de existencia, no obstante que se cambien circunstancial y profundamente las metas que significan la razón de su ser. En este video estaremos hablando precisamente de las herramientas financieras en materia de reestructuración de capital. Y comenzaremos por afirmar que la realidad de la reestructuración de capital es que al encontrarnos hoy en un sistema en constante crisis, lo común es que incluso el gobierno tenga que valorar la subsistencia de grandes corporativos gubernamentales. Y no solo ello, sino incluso la continuidad de objetivos planteados inicialmente en sus presupuestos. En este sentido, comenzaremos por preguntarnos cuál es la realidad de la reestructuración de capital. Y tendremos en este sentido que retomar las teorías que planteaba Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones, en la que sostenía que el Estado y los empresarios eran grandes socios de la hacienda pública. Esto implicaba que tanto el Estado como los empresarios comparten la responsabilidad de la realización de proyectos comunes, el Estado en materia de servicios públicos y la iniciativa privada en materia de satisfacción de necesidades y de proveeduría de empleo. Sin embargo, también, y dado esto, hay que reconocer que hoy estamos en un sistema en constante crisis. Luego, lo común es que incluso el gobierno tenga que valorar o no la subsistencia de grandes corporativos, tanto públicos como privados. Y junto con ello, también el Estado tenga que analizar muy bien de qué manera va a impactar si es que decide cancelar tanto proyectos gubernamentales o bien presionar a empresas privadas con el propósito de que cubran la contribución. Esto por el impacto social que podría tener la desaparición tanto de proyectos gubernamentales como de la iniciativa privada. En este caso, tanto el fisco como los demás acreedores tendrán que convenir conjuntamente estrategias para resolver el ambiente corporativo. Estas estrategias también, y es muy importante saberlo, pueden ser aplicadas a pequeños empresarios y por pequeños empresarios. De entrada, la primera herramienta con que cuentan los comerciantes para enfrentar situaciones de emergencia es la legislación, y entre las normas que regulan su actividad se encuentra la Ley Federal de Concursos Mercantiles, que en caso de personas morales y por excepción también aplicable a personas físicas, establece un conjunto de estrategias de negociación, tanto para que unas y otras, en caso de emergencia e insolvencia, puedan enfrentar la imposibilidad de sostener sus obligaciones y enfrentarse a la desaparición del negocio. De hecho, el artículo 3 de la Ley General de Concursos Mercantiles establece una fase de negociación precisamente para que acreedores y deudores concilien o lleguen a un acuerdo con el propósito de, en lo posible, lograr la conservación de la empresa del comerciante mediante un convenio que se suscriba con los acreedores reconocidos. La finalidad de la quiebra es, en su caso, la venta de la empresa del comerciante, de sus unidades productivas o de los bienes que la integran para el pago de dichos acreedores. Esto tal como lo dispone la legislación de concursos mercantiles. Como podemos apreciar, el objetivo final del legislador no es que se concluya con el negocio tan fácilmente, sino que en la manera de lo posible éste sobreviva con el propósito de que pueda seguir cubriendo el mismo la satisfacción de necesidades sociales innegables entre la comunidad, como podría ser el que se garantice el empleo de las familias que dependen de ese centro económico. Las reglas para convocar a un concurso mercantil son que las deudas a pagarse no tengan más de 30 días. En caso de que se supere este periodo, el recurso sería el
proceder a la declaración de quiebra. Ahora bien, antes de la quiebra es muy importante saber que existen estrategias de reestructuración que pueden darse justo en el concurso o antes incluso, con el propósito de que se logre la supervivencia de la organización. Entre las estrategias de reestructuración financiera encontramos dos tipos fundamentales: la reestructuración operativa y el reflotamiento de la empresa. La reestructuración operativa es una estrategia de reestructuración que tiene por finalidad el establecer medidas no tan profundas con el propósito de corregir las fallas de administración dentro del negocio y evitar las sangrías que lo han colocado en los predicamentos económicos. La reestructuración operativa, por lo tanto, va a procurar reducir gastos, aún mediante subsidios, o lograr modificaciones de índole administrativo. Por lo que se refiere al reflotamiento de la empresa, aquí hablaremos de que el negocio se encuentra ya prácticamente en números rojos. Y la finalidad del reflotamiento es lograr la reestructuración orgánica y de financiamiento, y modificando a fondo el plan de negocios y como consecuencia la naturaleza de la empresa. Tanto para un caso como para el otro, la reestructuración implicará que en todo caso los propietarios del negocio tengan la psicología suficiente como para admitir y aplicar cualquier tipo de modificación sustancial con el propósito de que la organización sea salvada. En cualquiera de los dos casos de reestructuración, finalmente, dependiendo, se requerirá a mayor o menor profundidad, en todo caso, en primer término, una definición de objetivos estratégicos del negocio para sobrevivir. Estos objetivos estratégicos implicarán que se sacrifiquen todos los antiguos objetivos que ya se tenían planificados, con el propósito de escoger aquellos que son verdaderamente realizables y alcanzables con los recursos con los que se cuenten de inmediato. Como consecuencia de la redefinición de objetivos, seguramente se va a modificar también el core business o lo que es la filosofía de la empresa. Esto implica un profundo análisis sobre la realidad de aquellos sectores dentro del negocio que realmente representan la verdadera utilidad. La identificación de esos sectores serán la verdadera razón de ser de la empresa, y se espera que finalmente se concentren las actividades dentro del 20 en el factor 80-20, de tal manera que los esfuerzos se centren en el máximo valor añadido, sacrificándose el 80 restante que no represente ingresos que realmente valgan la pena del esfuerzo para mantener esas ramas del negocio. Con ello también se derivará una alineación estratégica de la empresa, fija a corto y mediano plazo. Esta alineación estratégica determinará cuáles son las metas urgentes a realizar y a cuáles debe delimitarse el tiempo y las actividades del negocio, así como los recursos escasos. Y por último, en un caso urgente, se tendrá que redimensionar la empresa. Esto es, ajustarla al tamaño realista en un mercado decreciente, haciendo los recortes de departamento, personal, producción que sean necesarios con el propósito de que la organización pueda salir adelante. Como consecuencia de la reestructuración se derivará un análisis de rentabilidad del sector. El análisis de rentabilidad del sector es el que determinará si realmente le conviene a la empresa seguir produciendo el objeto que era el principal y la razón de hacer del negocio, o de plano lo mejor es cambiar totalmente de giro. Este tipo de análisis de rentabilidad en la práctica los podemos observar ya en el caso Kodak, Polaroid e IBM. El caso Kodak, que implicó que Kodak se resistiera a los cambios tecnológicos y produjo finalmente la quiebra de la empresa, al suponer Kodak que la gente seguiría teniendo preferencia por el revelado de fotografías en lugar del revelado electrónico. En cambio, Polaroid e IBM hicieron un análisis eficaz de la rentabilidad del sector, y Polaroid hoy se dedica esencialmente a la producción de teléfonos celulares e IBM
cesó en su intento de producir computadoras para dedicarse específicamente a la producción de software. Como consecuencia del análisis de rentabilidad, tendrá que modificarse al detalle el inventario e igualmente se hará un redireccionamiento de los costos operativos, incluyendo los salarios. Y finalmente, se espera que haya una gestión global y de control efectivo por parte de la dirección en una situación de emergencia que implique precisamente el cambio fundamental con el propósito de la supervivencia de la empresa. Así pues, atrás de una reestructuración hay toda una metodología general para la toma de decisiones en la empresa, ya sea para reinvertir, invertir o reflotarla. En todo caso, la metodología implica un estudio protocolar que requiere indispensablemente que se integren las siguientes fases al mismo. La primera, el diagnóstico protocolar, en la cual se establecerá cuál es la circunstancia de la empresa y cuáles son los sectores rescatables. En segundo punto, un análisis de estrategia y de reestructuración financiera. En este análisis se determinará de forma realista si es posible que aquellos sectores que son reflotables realmente son salvables y financiables. Igualmente, se tendrá que verificar la forma de manejo de las inversiones, lo cual puede implicar su liquidación o desinversión en relación a subsidiarias. También se hará un diseño y renegociación de planes de reestructuración de la deuda financiera del negocio con el propósito de que una vez decidido cuál es el enfoque que se va a dar ahora a la empresa, las deudas no aniquilen el esfuerzo. También será indispensable un diagnóstico financiero de la capacidad de pago previo y con proyecciones para determinar bien a bien de qué manera las nuevas actividades van a permitir que la empresa salde los adeudos que no puedan ser negociados o que queden pendientes por liquidar. Y finalmente se tendrá que hacer un replanteamiento del core business, en cuyo caso se tendrá que decidir si se modifica incluso la marca del negocio o si este es salvable y podría soportar los cambios estructurales que se requieren con el propósito de la subsistencia del mismo. En caso de que requieras mayor información, te invito a escribirme a mi correo electrónico antoniapipilhuasco.com. Te recuerdo que este video es parte del curso Problemas Fiscales y Financieros de las Organizaciones. Con este video se da por terminado el tercer tema de este videocurso y queda pendiente el de las herramientas financieras del alto directivo, en el que estaremos analizando los estados financieros y las inversiones en bolsa. En esa cuarta unidad estaremos hablando en relación a los estados financieros, en relación al análisis de los mercados y también daremos una introducción en relación a las estrategias para invertir en bolsa. En caso de que requieras alguna consultoría respectiva a estrategias de reestructuración para tu negocio, te recuerdo mi correo electrónico antonio.apipilhuasco@gmail.com e igualmente te deseo un excelente día. Hasta luego.